La idea de hoy es continuar con el sistema sanitario cloacal. Hoy vamos a ver ya un nuevo tema que tiene que ver con las instalaciones internas. Hasta la clase pasada habíamos explicado el sistema estático que tendría una relación directa con el terreno solamente. Hoy vamos a ampliar eso, vamos a ver qué pasa a partir del interior de la vivienda, cómo podemos desaguar, desalojar estos líquidos cloacales desde cada núcleo sanitario. Un poco la idea es que podamos hacer hoy una aproximación al tema cloacal. Esto después se va a ver reflejado en un trabajo práctico, pero todavía necesitamos conocer un montón de información para poder abordar ese tema. Lo que hoy vamos a ver precisamente es eso, todas las normas y todas las cuestiones que son necesarias para poder hacer una instalación. Bueno, comencemos entonces con este nuevo tema. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer para poder, primero, diferenciar los distintos tipos de líquidos que vamos a desalojar, desaguar de nuestra vivienda, de nuestro proyecto, de nuestro edificio? Primero tenemos que clasificar estos desagües, bueno, en estos dos grandes grupos que tienen que ver con aguas negras y aguas blancas. Las aguas negras tienen que ver con todo lo que sea la red cloacal, todos los desechos humanos que vayamos generando en los edificios, lo tenemos que desaguar. Y por otro lado están las aguas blancas que tienen que ver con todo el tema de la red pluvial. Todas las aguas de lluvia tenemos que de alguna manera desaguar, sacar de nuestro predio, y lo tenemos que diferenciar. O sea, estas dos en algunas ciudades, en algunos países, están permitidos la unión de estas dos redes se unen. En nuestro país no, esto no está permitido. Las aguas negras corren por un sistema de canalización y las aguas blancas tienen un desagüe independiente. Son dos cosas totalmente separadas. Nosotros habíamos comenzado a hablar del sistema estático que tenía que ver con la cámara séptica, el pozo absorbente, y era la manera de deshacernos de todos los líquidos cloacales en el predio. Esa fue nuestra teórica de la semana pasada. Existe también, obviamente, otro sistema que se llama el sistema dinámico, que tiene que ver con lo que habíamos visto en las primeras teóricas, que era la manera que la ciudad tiene de deshacerse de estos líquidos cloacales, pero a través de una red que en principio debería abarcar toda la ciudad. En aquellos lugares donde no hay ese sistema dinámico, esa red cloacal, obviamente se recurre a el sistema estático. O sea, donde no hay esta red, se recurre al pozo absorbente y la cámara séptica. Me gustaría, si me escuchan, me gustaría que si alguien no entiende algún punto en particular, nos detengamos y podamos aclarar ese punto. Así no me siento tan solo hablando solamente. ¿Estamos? Sí, aquí. Bárbaro. Bueno, entonces dijimos que el sistema dinámico es el que abarca toda la trama urbana en principio y viene a suplir al sistema estático. En principio, la tendencia es que todo en la trama urbana quede con el sistema dinámico, se adopte el sistema dinámico, pero hasta tanto no llegue a todas las manzanas de la ciudad, el sistema estático es el que suple este sistema dinámico. ¿Cómo sería un desagüe cloacal del sistema dinámico? Bueno, fíjense que hay una red colectora que está en la vía pública y todo el sistema cloacal termina en esta red. El tema que tenemos que tener en cuenta en este caso es que tenemos que conocer a qué profundidad corre nuestro colector para saber cómo va a ser nuestra instalación. Todo este sistema cloacal, a diferencia del del sistema estático, todo se une a nuestra colectora principal.
y tenemos que comenzar a analizar cuál es la estructura de este desagüe cloacal, cómo se organiza, qué partes tiene. Y en principio, fíjense que dice, bueno, instalaciones internas y domiciliarias. Hay una red de desagües internos, que es lo que vamos a analizar hoy. Esta red de desagües comprende también los artefactos que reciben todos estos líquidos que vamos a desaguar, la cañería que necesita para que esos líquidos desagüen, ¿sí? Y todos los accesorios que también son muy importantes. En esto de la instalación cloacal hay un punto que a veces uno presta atención en la cañería en sí y no se da cuenta que en realidad el que hace que todos estos caños se unan, este sistema pueda funcionar, son los accesorios. Los accesorios son los que pueden dirigir y orientar las cañerías a los distintos lugares que necesitamos. Entonces hay que tenerlo muy presente. Vamos a ver qué tipos de accesorios hay, cómo se utilizan, los empalmes que vamos a hacer. Acá habla de una cañería principal, ahora vamos a ver que también se clasifican dentro de lo que es el desagüe cloacal en distintos tipos de caños. Y lo importante de todo esto es que la suma de todos estas canalizaciones, artefactos, accesorios y cañerías son absolutamente necesarios y ningún sistema podría funcionar si no contamos con todos estos ítems que son parte de la instalación. Tienen que estar todos obligadamente. Pero ¿cómo está formado el sistema cloacal ya, como dijimos, en la parte interna de nuestro edificio? Bueno, lo vamos a clasificar en tres grandes grupos. El sistema primario, ahora vamos a ver de qué se trata, sistema secundario y las ventilaciones. Estos sistemas van a trabajar todos en conjunto, pero cuando lo dibujamos, cuando vemos cómo va a ser nuestro trazado, lo vamos a diferenciar por color. Hay un sistema primario que se va a dibujar en rojo o vermellón, un sistema secundario que va a ser sepia o marrón y un sistema de ventilación que va a ser verde. Nosotros cuando hacemos el trazado de esta instalación, lo vamos a tener que dividir en estos tres sistemas. Por supuesto que vamos a ver cómo funciona el primario, el secundario y la ventilación, cómo se vincula uno con otro y para qué sirve cada uno de estos sistemas. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, hay distintas normas que tiene este sistema cloacal que hacen que el sistema funcione. Uno de estos sistemas precisamente es que toda unión que hagamos va a tener que estar a 45 grados. Si nosotros unimos un caño con otro, en todos los casos, fíjense, este es un esquema nada más, todos están unidos a 45 grados. Esto básicamente es un tema de poder desaguar lo mejor posible todos los efluentes. Acuérdense que esto trabaja con pendiente, con gravedad, tiene una mínima pendiente, pero esta pendiente es la suficiente para poder arrojar tanto los líquidos como los sólidos. Esto se tiene que desaguar en forma natural, por lo tanto, todos los puntos de encuentro deben estar a 45 grados para que funcione y que el desagüe sea efectivo. El sistema secundario. Aquí llamamos sistema secundario. Bueno, el sistema secundario tiene que ver con son el desagüe de los artefactos, productos de la limpieza y de la higiene de la actividad humana. Por ejemplo, la ducha o la bañera, el bidet, el lavatorio, la pileta de lavar, la pileta de cocina. Estos son artefactos del sistema secundario. Y fíjense que ya en la Archie, instalación, sí. hay una compañera que quiere entrar. Uy, cómo se complica esto. A ver un momentito.
Unos cuantos. Bueno, ¿siguen viendo la pantalla? ¿Siguen viendo la instalación? Sí, se ve. A ver, espera un momentito. Por eso les pido una tolerancia de 10 minutos, porque esto hace que frene la clase. No tenemos pretexto, excusa para llegar 22 minutos tarde. Sean un poquito responsables, chicos, aquellos que entraron recién, les digo, no a los demás que entraron en el momento, porque la clase se para y después retomar el hilo me cuesta a mí y le cuesta al que está escuchando. Bueno, sigamos con esta instalación. Dijimos que el sistema secundario entonces es el sistema por el cual se desaguan productos de la acción de la limpieza y de la higiene. ¿Sí? Dijimos la pileta de lavar, el lavatorio, la bañera o la ducha, el bidet, la pileta de lavar, que esto puede ser un lavadero, la pileta de cocina. ¿Sí? Hay algunas consideraciones que vamos a hablar con respecto a la pileta de lavar y la pileta de cocina, pero básicamente todo lo que se dibuja en sepia o marrón son del sistema secundario. Aquí podemos empezar a ver algunas cuestiones que tiene como norma este sistema cloacal. Una de las normas que tenemos para este sistema cloacal es que todos los artefactos secundarios van a estar unidos en principio por un caño secundario o por un sifón. Ahora vamos a ver este sifón cómo funciona, de qué se trata. Fíjense que acá hay dos piletas, de las cuales la pileta de lavar tiene una conexión directa secundaria y una pileta de cocina tiene un sifón y por lo tanto ya se une con un caño primario. Una de las reglas que tenemos que tener para que esto funcione es que el sistema tiene que ser hermético. Una vez que pasemos del sistema secundario al sistema primario, o sea, viendo en este gráfico que pasemos del marrón al rojo, tenemos que interponer algo que nos cierre herméticamente el sistema. ¿Cómo cerramos herméticamente el sistema? A través de un sifón, a través de un cierre hidráulico por el cual podemos, con un accesorio, podemos conectar la parte secundaria marrón al sistema primario rojo. Fíjense que acá hay una pileta de patio abierta, o en este caso hay un accesorio que se llama sifón. Entonces, todos los accesorios que son secundarios van a tener una conexión a la red primaria a través de un cierre hidráulico. Esa es una de las principales normas que debemos respetar. Todos los sistemas cloacales deben tener un cierre hermético. Y si lo vemos desde ese cierre hermético hacia atrás, vamos a ver que el lavatorio va a tener una ventilación por su mismo desagüe, porque esto está ventilado. Todo lo que es secundario está ventilado, no necesita un cierre hidráulico, pero a partir de este punto el cierre hidráulico es obligatorio. A partir de este punto el cierre hidráulico es obligatorio. Ustedes ven Aquí, mi mouse, ¿no es cierto? sí, aquí yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo sería la ventilación de Bueno, la pileta y del... Bueno, todavía no vimos eso. Ya, La ventilación de esto se da simplemente por, si la ustedes res- se ponen frente a un lavatorio, a una bañera o un bidet, van a ver que tiene como una rejilla de desagüe, que es por donde sale el líquido. Bueno, ese mismo caño está ventilado porque ese punto está al aire, al ambiente donde está en el baño o donde fuera, donde está este artefacto. O sea, este caño es un caño que, si vemos en planta, viene en forma horizontal y sube en forma vertical hasta el desagüe. Quiere decir que eso naturalmente está ventilado. Pero Ajá. a partir del punto de la pileta de patio, que ahora vamos a ver cómo es y cómo es por dentro para que entiendan, se produce un cierre hidráulico. Hay un cierre hidráulico acá, hay un cierre hidráulico acá y hay un cierre hidráulico acá que es el sifón. Este sifón permite que también haya un cierre hidráulico y se pueda conectar directamente a la red primaria. Esta es una red primaria. ¿Mm?
Gracias, Archie. No, por favor. Bueno, entonces, haciendo ahora un resumen, un pequeño resumen de lo poco que estuvimos viendo hasta recién, podemos decir que hay un principio fundamental o principios fundamentales que se debe dar en toda la instalación. Ustedes cuando hacen la instalación van a tener que verificar estos puntos. Si no se da alguno de estos puntos, quiere decir que la instalación es deficiente, no está funcionando correctamente. Uno de los puntos que vimos entonces es la hermeticidad. La hermeticidad es esto que recién estuvimos hablando, que era que tiene que tener un cierre hidráulico, esa conexión entre estos artefactos que están ventilados en el ambiente, la pileta de lavar, el lavatorio, la ducha, el bidet, y el sistema primario. Yo tengo que hacer una conexión, un cierre, un fuelle entre lo que es la red secundaria y la red primaria. También tiene que tener pendiente, porque esto funciona por gravedad. Entonces, no solamente tiene que estar cerrado herméticamente, sellado herméticamente el sistema, sino que también tiene que tener una pendiente para que los líquidos puedan correr, puedan desalojar todo lo sólido y lo líquido que tiene la instalación. También tiene que tener accesos, porque este es uno de los puntos principales que necesita la instalación para el mantenimiento. Hay un potencial importante de estas instalaciones que es la obstrucción. Es posible que se obstruya el sistema y por ello no vamos a romper toda la instalación para poder encontrar dónde está esa obstrucción. Entonces, lo fundamental es que eventualmente, ante una obstrucción, nosotros podamos acceder a la cañería. Entonces, no solamente tiene que ser hermético, tiene que tener pendientes, sino que tiene que tener artefactos o dispositivos donde yo pueda acceder a la instalación, pueda acceder al caño y hacer una limpieza, una inspección o lo que fuese. Y por último, debo tener una ventilación. Estos líquidos y sólidos generan gases y a su vez van cambiando las presiones atmosféricas dentro de la instalación. Entonces, esto va a generar, en principio, si no hay una ventilación, va a generar una falla en el sistema de drenaje, en el sistema de que los líquidos puedan ser desalojados. Porque si hay una presión en un determinado punto, no va a permitir que el líquido siga por ese tramo. Entonces, para que igualar las presiones internas de esta instalación, precisamente por esto que les digo, una de las cosas es la generación de gases, es que se ventila la instalación. Después vamos a ver en qué lugar se ventila. Estamos hablando siempre que estos principios fundamentales se tienen que dar en la red primaria, ¿sí? En la red primaria tiene que ser hermético, tiene que tener accesos y tiene que haber ventilación. Y este es el primer artefacto que vamos a ver, que es por el cual el sistema puede tener un cierre hidráulico, que es el sifón. Fíjense que el sifón es simplemente un caño que tiene una determinada configuración. Fíjense que tiene como una U y una U invertida, que va a permitir que cuando los líquidos transcurran y pasen por este caño, deje un nivel de líquido, que es este que está acá, que permita que los gases y toda la contaminación que pueda tener esos líquidos cloacales no entren al ambiente. O sea, aquí van a ver que este caño, como se ve acá, está en marrón y este caño ahora es rojo. Obviamente que es el mismo caño. Nosotros ponemos otro color porque precisamente tenemos que diferenciar lo que es sistema secundario de sistema primario. Este caño que viene probablemente, vamos a suponer, de una pileta de cocina o de algún artefacto, puede ser también el inodoro. El inodoro, la diferencia en esta situación de sifón es que ya de entrada el inodoro es el artefacto primario por excelencia. Entonces,
El inodoro ya tiene internamente este sifón. Vamos a ver ahora también unos gráficos de los inodoros, cómo funcionan, pero el concepto del sifón es este, es que al tener esta curva y contracurva, va a permitir que el agua siempre quede en la parte baja y los gases no permitan que entren nuevamente al ambiente. Acá dice que hay una carga de altura de 5 centímetros. Con un sifón de 5 centímetros yo puedo asegurarme el cierre hidráulico. El cierre hidráulico significa que esto va a ser hermético de este punto hacia adelante y va a permitir que los gases no vuelvan al ambiente. ¿En dónde voy a tener este cierre hidráulico? ¿En dónde se da este cierre hidráulico? Acá dice inodoros, vamos a ver cómo funciona. Piletas, ¿sí?, de cocina. Debajo de la pileta de cocina vamos a tener un sifón, o piletas de patio abierto y piletas de patio tapada o cerrada. Vamos a ver cómo funcionan esto, y estos son accesorios imprescindibles para hacer nuestra instalación cloacal. Bueno, acá habla un poco de la pileta de patio, que es un artefacto de gran importancia. Eso es fundamental, y eso es lo que al principio les aclaré, que uno cuando ve una instalación, el ojo tiende a priorizar la visual a los caños, pero los elementos importantes en realidad son los accesorios y los artefactos. Los caños simplemente son el punto de conexión o el medio por el cual conectamos dos puntos para que el líquido fluya. ¿Y cuál es el concepto de la pileta de patio? Acá con dibujitos a lo mejor vamos a entender mejor. Esta pileta de patio, si pueden hacer memoria de esa rejilla que está en el baño de su casa, esa rejilla es esta rejilla que vemos acá arriba. Esta rejilla que se ve acá es la rejilla que se ve en el piso. Pero ¿qué pasa debajo de esa rejilla? Bueno, este punto, este accesorio que utilizamos, es el que me va a vincular, como dijimos hoy, el sistema secundario, sepia o marrón, caños que van a desaguar en esta pileta de patio. Aquí hay un caño, acá viene un caño de punta que también desagua en este lugar. Y dentro de esta pileta de patio va a haber un sifón. Esta línea curva y recta negra que se ve acá es un tabique que va a generar lo que hoy veíamos como sifón. El líquido acá va a tomar el nivel y va a pasar el nivel del punto bajo de este tabique, por lo tanto va a generar un cierre hidráulico. Esto va a estar sellado. A partir de ese punto, los líquidos van a empezar a transitar la parte primaria. Este caño ahora es rojo y toda la instalación del sistema primario, que tiene sólidos, tiene líquidos y tiene gases, va a fluir, pero los gases no van a entrar nuevamente al ambiente. Por eso este cierre hidráulico es el que permite la conexión entre todos los caños secundarios y los caños primarios. Entonces, ¿para qué utilidad tiene esta pileta de patio? Primero, vincular la parte secundaria de la parte primaria. Y también hace a la vez de rejilla para la limpieza de piso y lo que sea que pueda necesitar este ambiente. Vamos a suponer que es un baño. Bueno, la limpieza de ese baño, de ese piso, va también a caer en este lugar y va a ser parte de nuestro sistema cloacal a partir de esta pileta de patio. ¿Qué es y cómo funciona este sistema primario? El sistema primario, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que recibe efluentes de gran peligrosidad bacteriológica. Esto necesariamente en nuestro predio lo tenemos que tener controlado y aislado. No podemos tener contacto con los líquidos, los sólidos y los gases que hay en este sistema primario. Por lo tanto, estos artefactos que estamos viendo que tienen sifón son los que van a cortar
y van a impedir que los gases y todas las bacterias que pueda tener este sistema forme parte del ambiente. Cuando un sistema de cierre hidráulico falle o no tenga, las bacterias van a ser parte del ambiente y eso es nocivo para la salud. Por lo tanto, esto tiene que sí o sí funcionar. ¿Y cuáles son parte de este sistema primario? ¿Qué artefactos y qué accesorios y qué caños son parte de este sistema primario? Bueno, en principio, como les decía hoy, el principal actor de todo este sistema es el inodoro. El inodoro que ahora vamos a ver que hay varios sistemas de inodoro, inodoro pedestal, inodoro común, inodoro a la turca, bueno, hay varios sistemas de inodoros, pero todos tienen el mismo principio, desalojar las eyecciones humanas. A partir de aquí vamos a tener distintos caños, distintos puntos de acceso, ese era el otro de los puntos fundamentales de nuestra instalación, que necesitamos acceder a la instalación, no solamente evacuar los líquidos y los sólidos, sino que tenemos que acceder a la instalación. Otro de los accesorios y de los artefactos que también son parte de nuestro sistema primario son los mingitorios. Los mingitorios son parte de este sistema primario, por lo tanto, también tenemos que controlar y verificar que haya el cierre hidráulico que estamos hablando. Otro de los elementos que vamos también a ubicar dentro del sistema primario son unas bocas de acceso, precisamente el nombre lo está indicando, de ahí vamos a acceder a la cañería, bocas de inspección y cámaras de inspección. Son 3 puntos de acceso que van a servir precisamente para este mantenimiento de la instalación y si eventualmente hay alguna obstrucción, podamos acceder desde esos puntos. En todo sistema de dibujo, como ya vimos en la instalación de agua, hay simbologías. Bueno, las simbologías de este sistema primario, ya habíamos hablado de los caños tienen que ser todo lo que sea red primaria en rojo o vermellón, todo lo que sea red secundaria en marrón o sepia y todo lo que sea ventilación en un color verde. Pero los artefactos, como por ejemplo el inodoro, se puede graficar de esta manera. Yo al graficar esto estoy entendiendo que es un inodoro a pedestal, un inodoro común o un inodoro a la turca. Vamos a ver después la diferencia entre estos 3. Este es el símbolo que tiene el mingitorio. La pileta de cocina, si bien, como dice acá, es un artefacto secundario, la pileta de cocina tiene un sifón debajo de la pileta de cocina, por lo tanto a partir de ahí ya es empieza el sistema primario. La cámara de inspección, este cuadrado que se ve acá, esto es, a ver, los sistemas, la simbología van a modificarse o van a cambiar en relación también a la escala. Si yo estoy dibujando una planta, uno en 100, bueno, va a ser más esquemático este símbolo. Y si estoy dibujando uno en 50, probablemente esta cámara de inspección ya tenga el ancho, porque esto tiene un borde, un murito alrededor, un muro perimetral. Imagínense que esto es como un cajón, una caja que está enterrada en el terreno la parte superior está a nivel del piso del proyecto. Entonces, cuando es uno en 100 va a tener esta configuración y cuando es uno en 50 probablemente tenga una doble línea. También tiene una graficación similar a la cámara de inspección, pero más chica, una boca de acceso. Esto es una boca de acceso. Aquí hay una pileta de patio abierta o tapada. La diferencia, y si volvemos para atrás un poquito de la pileta de patio, entre la pileta de patio tapada y abierta reside en cómo es esta rejilla o esta tapa. En algunos lugares, por ejemplo en la cocina o en algún lugar donde no necesitemos al limpiar ese ambiente evacuar el líquido por ese punto, esto es una tapa hermética. Es una tapa cerrada que
hace la misma función la pileta de patio, pero tiene una tapa sin rejilla. A eso se llama pileta de patio cerrada o tapada. Y cuando tiene rejilla, cuando yo hago la limpieza del baño, de la cocina y tiro el líquido en este lugar, ahí se llama pileta de patio abierta, porque puede recibir líquidos del piso donde está ubicado. Bueno, sigamos con la simbología. Entonces, estos son los símbolos que más se utilizan para trazar mi instalación de cloaca. Ahora veamos un poco cuáles son las normas para el trazado precisamente de estos caños. Bueno, hay varias normativas, pero básicamente las principales son las que vamos a ver en este apartado. Cañería principal. Bueno, cuando esta instalación se ubica en planta baja, fíjense que esta es una línea eje medianero, línea municipal, y acá se tiene que dar todas estas cuestiones de distancias y ubicación y empalmes. Por ejemplo, cuando voy a hacer un trazado de una cañería primaria, el caño no puede estar a menos de 80 centímetros del eje medianero. Si yo tengo un vecino que nos divide un eje medianero, el caño tiene que estar como mínimo a 80 centímetros. Obviamente puede tener más, pero no menos. Entonces, esto me va a asegurar que si eventualmente hay una fisura, se rompen los caños o hay algún problema con esta cañería, bueno, el líquido que salga de esta cañería no contamina el terreno de al lado. Entonces, mínimo 80 centímetros es lo que exige la norma. Otro como hoy habíamos hablado, que los empalmes tienen que ser a 45 grados. Yo no puedo venir con un caño a 90 y entrar a mi instalación. Esto estamos hablando siempre, como se ve en rojo, de una instalación primaria, el sistema primario de la instalación cloacal. Entonces, todas las uniones van a ser a 45 grados. Y si esta instalación va a estar conectado a una red dinámica, vamos a suponer que esta es la línea municipal y el caño de la red pasa por ya la vía pública, bueno, el enganche o el empalme que voy a hacer con ese caño con respecto a la línea municipal tiene que ser 90 grados. Yo no puedo venir con un caño inclinado a conectarme a mi caño principal. ¿Por qué se da esto? Porque en realidad yo lo que estoy haciendo es entrar con este caño desde arriba. Yo no entro al nivel que tiene mi caño de la red cloacal. Voy a entrar desde arriba al caño principal. Entonces, la norma me dice que no solamente en la parte interna me tengo que enganchar a 45, sino que cuando salgo a mi línea municipal, con respecto a esa línea municipal, tengo que estar a 90 grados. Y por supuesto, bueno, la ventilación es fundamental. Hay todo un apartado de ventilación que vamos a ir viendo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí, se entiende. Bueno. El otro punto fundamental dice, esa cañería debe poder limpiarse. Por esa razón es menester colocar accesos. Eso es lo que le decíamos hoy. Yo necesito acceder a esa cañería, a esa instalación, para poder eventualmente hacer una desobstrucción, hacer una limpieza, hacer un mantenimiento de esta cañería. Entonces, los puntos que se necesitan, los accesorios que se necesitan en determinados puntos para acceder, como dijimos hoy, es la cámara de inspección, la boca de inspección, ¿sí? Y la boca de acceso. Pero también hay otro punto que eventualmente uno puede acceder a la instalación, que es el inodoro. El inodoro, si ya lo vemos en la realidad, el inodoro simplemente tiene si ustedes recuerdan, si vieron hacia abajo lo que es el inodoro tiene dos tuercas que están agarradas
a una rosca, a un perno roscado que está agarrado al piso, y que simplemente si yo saco esas dos tuercas y saco la junta, que a veces es pastina o es masilla, entre el piso y el artefacto, el inodoro sale completamente. Quiere decir que si eventualmente hay una obstrucción en la cañería y esa obstrucción está próximo al inodoro, yo puedo sacar esos dos bulones, puedo sacar la pastina del inodoro y puedo retirar, levantar el inodoro y acceder directamente a la cañería. Quiere decir que eventualmente el inodoro también es el inodoro pedestal, ¿no es cierto? Que es el inodoro convencional, que está en la mayoría de las construcciones, es también un punto de acceso. Yo puedo entrar por este punto, por la boca de acceso, por la boca de inspección o por la cámara de inspección. Y otra de las cosas que también tengo que tener en cuenta es que la cámara de inspección, debo tener al menos una última cámara de inspección a no más de 10 metros de la línea municipal. Si bien esto va a estar conectado, supongamos, va a estar conectado a la red cloacal, bueno, al menos tengo que tener para una última inspección una cámara de inspección a no más de 10 metros de esta línea municipal, que es otro, por ejemplo, de los puntos necesarios que debo tener en cuenta. Hasta ahora yo creo que se van imaginando cómo es una instalación cloacal, que en definitiva lo que tenemos que hacer es seguir ciertas normas para poder conectar estos artefactos y poder sacar el líquido tanto a un sistema dinámico como un sistema estático. En ambos casos, el sistema interno va a ser exactamente lo mismo. Lo único que difiere es que uno va a ir directamente a la red cloacal y otro va a ir directamente a la cámara séptica. Otro de los puntos que también tenemos que conocer es esto que se refiere a las canalizaciones. Los caños tienen espesores y están así que en la instalación también uno, cuando va a hacer el trazado, debe marcar esa diferencia. No solamente con el color. Con el color yo voy a saber que es primario y secundario, pero también puedo hacer que con espesores defina, si en el caso de que no ponga en texto a qué diámetro pertenece, puedo también entender que hay caños primarios gruesos, hay caños primarios finos y hay caños secundarios, por ejemplo, que están en las secciones aproximadas de estos caños rojos y marrones, que son prácticamente iguales, pero cada uno responde a un sistema diferente. Uno es primario y otro es secundario. Y básicamente hay como, depende del material, pueden haber distintos espesores, pero en definitiva, un sistema cloacal primario maneja secciones de 100 y 60 y también hay caños de 40 y de 50. Esto depende en el mercado donde nos manejemos. En Argentina, por ejemplo, se manejan caños de 110, de 63 y 41. En Paraguay se manejan caños de 100, de 60, de 50 y de 40. Esto es simplemente anecdótico, pero lo que tenemos que conocer es que los caños van a responder precisamente a la ubicación de donde van a estar y el requerimiento que se necesite en ese punto. Por lo tanto, en algunos casos van a ser caños más gruesos y en otros casos van a ser caños más finos. Pero esto se tiene que evidenciar en los colores y en los espesores, en los trazos, en el espesor de esa línea. Bueno, ahora vamos a ver los accesorios a estas cañerías. Como dijimos recién, el acceso a las cañerías se puede dar por estas bocas de inspección, bocas de acceso, boca de inspección, cámara de inspección e inodoros pedestal. Estos son los accesos a las cañerías que estuvimos viendo recién. Pero ¿qué sucede? Fíjense que aquí hay un esquema donde yo voy a acceder a la instalación. ¿Cómo se accede a la instalación? Porque desde hoy estoy hablando de
acceder a la instalación. No es que voy a meter la mano y voy a hacer la desobstrucción. El plomero o la persona que está capacitada o que está sabiendo cómo hacer la desobstrucción usa una cinta, se llama cinta de desobstrucción precisamente. Esta cinta es una cinta que es flexible, en la punta tiene como un elemento que tiene una sección mayor que sirve para empujar la obstrucción que queremos sacar y es flexible esa cinta. Entonces puede adoptar a veces, por ejemplo, en este caso, que el plomero, esta persona está pasando por el sifón. El sifón tiene, como dijimos, una S acostada donde la cinta adopta esa curva y puede pasar. En el caso de que no pase, directamente se desmonta el inodoro y se tiene el caño para que esa cinta pueda pasar. Pero estos accesos a las cañerías y las distancias en que tienen que estar como máximo dependen precisamente de esta cinta. Si generalmente esta cinta tiene 15 metros de largo, quiere decir que yo, si tengo un caño primario y tengo que acceder al recorrido completo de ese caño, bueno, si tengo en una punta un caño, un artefacto y recorre una cañería a más de 15 metros y tengo el otro acceso en la otra punta, una boca de inspección, una cámara de inspección, y la cinta tiene solamente 15 metros, quiere decir que hay un tramo de ese caño que no puedo acceder con la cinta. Por lo tanto, la distancia que voy a tener para acceder en la cañería es precisamente condicionado por la cinta que tengo. Si esa cinta generalmente tiene 15 metros, entonces voy a tener accesos principalmente en función a este múltiplo de 15. Si tengo en un tramo dos accesos, uno en cada punta, quiere decir que yo de un lado puedo entrar 15 metros y del otro lado puedo entrar 15 metros. Quiere decir que la distancia entre un punto y el otro va a ser 30 metros. Eso lo vamos a ver en un esquema para que lo entiendan un poco mejor. ¿Qué pasa? Ahora vamos a estudiar un poquito más de cerca esto de el sistema secundario y cómo se conecta con el sistema primario. Aquí está la pileta de cocina, que es lo que hablamos hoy al principio, que esta tiene la característica, la pileta de cocina, que si bien es un artefacto secundario y por eso se lo pinta en color marrón o sepia, a partir del desagüe se transforma en primario. ¿Por qué? Porque si lo vemos en planta no se nota tanto, pero en un corte se nota bien cuál es la diferencia. El artefacto es un artefacto secundario. Pero, ¿por qué? Porque yo acá voy a tener líquidos que van a ser para limpieza de alimentos, para limpieza de todo lo que uno cocina, pero a partir de ese punto, abajo tengo un sifón y, como dijimos hoy, vimos el esquema, a partir de que pase el cierre hidráulico, se va a transformar en sistema primario. Y fíjense que este sifón, si ustedes después de la teórica van a sus cocinas y ven debajo de la pileta de cocina qué hay, van a ver que ese sifón en muchos casos tiene una boca de acceso, tiene una tapa donde yo puedo acceder. ¿Y para qué accedo a ese punto? Precisamente para hacer una limpieza. Es un punto conflictivo de la instalación porque ahí a veces queda alojado restos de comida, bueno, todo lo que no, por algún motivo, no puede ser trasladado por el mismo líquido que tiro, el agua que tiro en la cocina, bueno, va a quedar alojado en ese lugar y esa tapa sirve precisamente para hacer la limpieza y acceder a la cañería. También esta parte del sistema cloacal consta de una boca de acceso. Esta boca de acceso, a diferencia de la pileta de acceso, no tiene sifón. Nunca voy a tener ya dentro de la instalación primaria un sifón, porque acá el cierre hidráulico se da en la parte inicial del sistema primario. Es lo que dijimos al principio, es lo que nos va a dividir del sistema secundario del sistema primario. Por lo tanto, nunca voy a poner una pileta de patio en un
en una cañería roja, en una cañería principal, primaria. ¿Qué tengo sí para acceder a la instalación? Una boca de acceso. Y esto es simplemente, imagínense, una cajita que tiene una tapa hermética. Esta doble tapa que veo acá, o una tapa que a veces es a rosca o tiene un fuelle de goma, es el que permite que los gases no entren al ambiente. No tiene un cierre hidráulico, es simplemente el líquido que viene por acá. Yo eventualmente puedo sacar esa tapa y acceder a esta cañería o acceder a esta cañería. Cuando digo acceder significa poner la cinta y pasar la cinta para hacer alguna eventual desobstrucción. Pero esto no tiene cierre hidráulico, no es una pileta de patio. Eso es un punto fundamental que lo tienen que tener presente porque cuando empiezan a hacer la instalación a veces se confunden en poner una pileta de patio y una boca de acceso. Son dos cosas que a lo mejor en planta pareciera, se dibuja casi igual, pero en la función que tiene es totalmente distinta. Yo si tengo una pileta de patio, esa pileta de patio van a llegar colores marrones y va a salir un color rojo. Fíjense que acá llega un color rojo. Quiere decir que ya la instalación es primaria, es la instalación primaria y por lo tanto es una boca de acceso. Nunca puede ser una pileta de patio. Y acá vemos ya más en grande lo que es esta boca de acceso. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y eso es también parte de la tarea que vamos a pedir para hoy, para que ustedes hagan una investigación, es que las bocas de acceso y todos los accesorios, la pileta de patio, boca de acceso, tienen diámetros precisos de entrada y diámetros precisos de salida. En este caso, el ejemplo es de una boca de acceso que tiene entrada de 63 y salida de 100. Quiere decir que a partir de acá yo no puedo poner un caño de 60 porque ya la salida es de 100 o de 110. Y de este lado no puedo llegar con un caño de 40 o un caño de 100 porque la entrada a este artefacto es de un diámetro determinado. Y esa es una de las investigaciones que quiero que hagan. Vean en- por internet la boca de acceso, qué entrada tiene y qué salida tiene. Eso va a condicionar qué caño ponga antes y qué caño ponga después. Esto puede ser 60 y salida 100, por ejemplo. Bueno, acá dice, la boca de inspección es otra de los artefactos que vamos a ver, de los accesorios que vamos a ver. Esto se llama boca de acceso. Ahora vamos a ver boca de inspección. ¿De qué se trata? La sigla es VI, boca de inspección, y es básicamente un accesorio que tiene esta característica. Es una tapa, que también es una tapa sellada, pero que tiene acceso a un caño, que generalmente, en casi todos los casos, está a 45 grados. ¿Ven? A 45. ¿Esto cómo se utiliza? Cuando yo tengo un caño que viene cruzando y quiero tener un acceso a esa instalación, puedo poner esta boca, ¿sí? Boca de inspección para poder acceder a esta instalación. A diferencia de la boca de acceso, volvamos a la boca de acceso para que entiendan la diferencia. A diferencia de la boca de acceso cuando yo saco la tapa, puedo acceder tanto en un sentido como en otro. Esta es la boca de acceso. No tiene sifón y puedo acceder hacia atrás o hacia adelante. En cambio, en esta boca de inspección, imagínense que acá viene un caño con pendiente hacia allá, obviamente, y me permite esta boca de inspección solamente acceder en un sentido. Yo no puedo acceder de esa boca de acceso hacia atrás, de esa boca de inspección hacia atrás, porque el caño está ya ubicado a 45 grados y solamente puedo acceder desde ese caño hacia adelante. Este es un caso donde el caño anterior va a estar inspeccionado por a lo mejor por otra boca de inspección o otra boca de acceso. Quiere decir que yo acá puedo inspeccionar de ese punto hacia adelante nada más. ¿En qué casos
se puede utilizar esta boca de inspección cuando quiero acceder en un solo sentido, o a veces en las instalaciones sanitarias hay algo que por ahora lo estamos viendo casi en planta, como es el trazado. Pero hay algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta, que lo vamos a ver hoy, que tiene que ver con todo lo que se refiere a pendientes. Y muchas veces las pendientes no dan o no son las mejores para poder hacer el trazado. Y en esos casos, a veces es necesario acceder a una boca de inspección para hacer lo que se llama saltos. Yo vengo con un caño, pero la instalación a lo mejor tiene que estar porque hay un desnivel o porque el caño de la red está mucho más abajo. Entonces, hay un punto donde yo tengo que hacer un salto de la instalación. Eso significa cambiar la profundidad del caño que estoy poniendo para que sigan los líquidos cloacales transitando. Y este punto donde se hace el salto, precisamente es un punto que puede ser problemático. Por lo tanto, en este sector yo necesito poner una boca de inspección. Problemático en el sentido que se puede obstruir. Yo puedo venir acá con los líquidos y los sólidos y puede haber una obstrucción en este lugar. Por lo tanto, cuando hago saltos que la instalación requiera, es necesario poner una boca de inspección para eventualmente tener esta inspección en este punto que potencialmente es conflictivo. Bueno, otra de las normas, lo que dicen las normas, es que esos saltos no pueden ser mayores a 50 centímetros. Quiere decir que si yo tengo que bajar 1 metro, tengo que tener 2 saltos y por lo tanto tengo que tener 2 bocas de inspección. Hago un salto primero y en un determinado lugar hago un segundo salto. Cada salto va a requerir un caño a 45 con su boca de inspección correspondiente. El otro punto de acceso es la cámara de inspección. Este es uno de los accesorios que más se utilizan y sobre todo en la cañería principal, ya fuera de lo que es la construcción interna, o sea, los ambientes. Generalmente esta cámara de inspección se lo ubica fuera de lo que son los ambientes, en los patios, en los pasillos, en los lugares ventilados. Y ya las medidas son otras, precisamente por eso. Todo esto que estuvimos viendo a veces tienen medidas mínimas de 20 por 20, 30 por 30. Pero cuando hablamos de cámaras de inspección, estamos hablando ya de cámaras que tienen 60 por 60. Hay algunas que vienen prefabricadas que tienen 40 por 40, pero básicamente el concepto de esta cámara de inspección es la misma. Yo necesito en algún punto, por esa distancia que dijimos hoy de las cintas, por ejemplo, o porque estoy saliendo de un núcleo húmedo, necesito una cámara de inspección para poder acceder tanto hacia atrás de la cañería como hacia adelante. Entonces, básicamente, fíjense que es una cámara, es un cajón, donde en la parte inferior voy a tener ese caño que simplemente pasa por esta cámara de inspección. Acá está la misma cámara vista de frente, es el caño, fíjense cómo está acá, que va a pasar por esta cámara y me va a dejar acceder a esta instalación. Generalmente, ¿qué se hace? El mismo caño que cruza por un determinado lugar, se le saca la parte de arriba. Imagínense este caño que está pasando y esta parte de abajo se la deja, ¿eh? hasta este lugar. O sea, toda esta parte de arriba se corta y se le saca de este lugar hasta este lugar. El caño no, acá en realidad el esquema no es tan así como se ve acá, sino que hay una continuidad de la parte inferior del caño. Toda esta cuarta caña que se ve acá, la parte inferior, se mantiene. Imagínense que el líquido va pasando, ustedes son ese líquido y cuando pasan por la cámara ni se dan cuenta precisamente porque la parte inferior es la misma, es el mismo caño que va cruzando y solamente es como se le saca la parte de arriba de ese caño y para acceder tanto hacia un lado como para el otro. Entonces, esta cámara
que tiene 40-40, 60x60, le va a quedar la parte inferior de ese caño. Toda la parte de arriba se saca, entonces yo puedo acceder hacia un lado y hacia otro. Obviamente que esta cámara tiene una doble tapa precisamente para que sea hermético. Estamos en presencia de un sistema primario, por lo tanto, una de las cosas que tenemos que preservar es esto de que el cierre sea hermético y no, los gases no pueden acceder, las bacterias no pueden acceder al ambiente. Hay unas variantes que tienen que ver con esto de las cámaras de inspección. Cuando los caños pasan a una profundidad de 60, 80 centímetros, las cámaras adoptan esta forma. Esta forma que es un cuadrado en planta, un rectángulo en corte y tienen esta profundidad mínima. Cuando la profundidad, porque el caño amerita y está más abajo, cuando la profundidad es mayor a 1,20, ¿qué sucede? El acceso se hace complicado porque imagínense que acá el plomero saca las dos tapas y simplemente arrodillándose en el piso puede acceder a este caño tanto de un lado como de otro. Cuando tiene 1,20 o mayores profundidades de 1,20, ya el acceso se dificulta de hacer la inspección. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta en este caso? Que la cámara, cuando tiene esa profundidad, fíjense que se agranda. Tiene 60x60 en la parte superior, pero después, si este caño está pasando a 1,20, a partir de los 60 centímetros, este lugar se agranda. Precisamente para que el plomero, fíjense, en este caso pueda acceder a un caño o al otro. En el caso de que el caño sea más profundo, bueno, esa cámara se agranda para que el plomero tenga esta posibilidad de trabajar sin problemas. Bueno, otra de las situaciones que se puede dar es también que los caños no estén enterrados desde planta baja hacia abajo. Puede ser que debajo de esa planta baja exista un subsuelo, un sótano. Entonces, ¿qué sucede cuando este caño, esta instalación primaria, queda en un sótano? Es de la planta baja, pero los caños sería como en el cielo raso o en el techo de ese sótano. ¿Qué sucede? Vamos a ver acá un ejemplo. Aquí se ve, esto es planta baja y este es el sótano. Fíjense que este inodoro o esta instalación sanitaria primaria va a ir circulando por debajo de la losa de planta baja, va a tener bocas de inspección, como recién vimos, pero tiene algunas particularidades. Este caño, por ejemplo, puede ir, si está a la vista, puede ir sobre la medianera. A diferencia de lo que habíamos dicho hoy, que cuando está enterrado tiene que estar separado 80 centímetros. Esto precisamente se da porque al tener acceso desde el sótano a ese caño, eventualmente si tiene alguna filtración, alguna pérdida, yo lo voy a poder visualizar y solucionar el problema y no va a haber una contaminación con el terreno al lado. Entonces, cuando tiene este caño primario esta situación, la norma dice que se puede arrimar al eje medianero. Bueno, y por último, esto es bastante largo, pero vamos a ir abordando los temas para que ustedes comiencen a entender de cómo funciona este sistema. Hoy vamos a ver hasta esta parte que tiene que ver con todo lo que se refiere a las pendientes de los caños, porque esta es la otra parte, como yo le decía hoy, del sistema cloacal primario y secundario. Uno es el trazado en planta con todas las normas que estuvimos viendo hasta recién, y otro, que también tiene que ser compatible con esa planta, es el cálculo de la pendiente. Yo tengo que saber
con qué pendiente tengo que trabajar los caños para saber a qué profundidad va a estar ese caño. Esto es tan importante como, por ejemplo, saber si mi pileta, mi cámara de inspección está a 1 metro, a 1,20 m, 1,50 m. Depende de la pendiente y el cálculo que yo haga, voy a saber si ese caño va a pasar a una determinada profundidad o a otra. Eso va a determinar qué tipo de cámara voy a utilizar. Entonces, para conocer este nuevo punto que vamos a analizar, bueno, vamos a analizar varias cositas. Cálculo de pendiente. ¿Qué datos se necesita para saber la pendiente que tengo? Bueno, en principio, yo lo que tengo que tener en cuenta es a dónde voy a desalojar mis líquidos cloacales. Vamos a suponer que vamos a hacer una conexión a la red cloacal, por lo tanto, el punto fundamental y que no puedo mover es el caño que está pasando por mi red cloacal. Yo tengo esa medida fija. Y cuando hago el cálculo de las pendientes, voy a tener que tener en cuenta precisamente esto, el caño que está pasando por la vía pública, esta red cloacal, que tiene que, la profundidad me va a dar, la ubicación de profundidad me va a dar la compañía que administra esta red cloacal. Cada predio está analizado de tal manera que la compañía sabe a qué profundidad está en cada predio el caño. Por lo tanto, yo lo que tengo que calcular es a partir de esta profundidad hacia atrás, o sea, hacia mi instalación cloacal, cómo se va a desarrollar todos mis pendientes para poder llegar cómodamente a esta profundidad que es el caño. Porque hay un tema principal que debo tener en cuenta. La profundidad que tiene este caño va a determinar cómo va a ser mi instalación hacia atrás, porque lo que no puedo hacer es que toda mi instalación termine por debajo de este caño de red, porque si no, no va a poder desaguarse. Yo necesito llegar por arriba o al menos al nivel que tiene este caño de red cloacal. Entonces, fundamental calcular la pendiente. ¿Y la pendiente cómo se calcula? Vamos a ver también qué es la pendiente y cómo llegamos a ese porcentaje necesario. En principio, un dato que tenemos que tener en cuenta es que la pendiente funciona entre un 20avos, ¿sí?, y un 50avos. Quiere decir que yo voy a tener un 20, significa que es un 5% de pendiente. Ahora vamos a ver cómo se calcula eso y de qué se trata. Pero conceptualmente yo lo que quiero que entiendan es que el, el caño tiene que tener una pendiente tal que pueda desalojar los líquidos y los sólidos en forma natural. Si la pendiente es muy pronunciada, vamos a suponer que tengo al 10% el caño cloacal, ¿qué va a suceder? Se va a desaguar rápidamente los líquidos y los sólidos van a quedar. No va a arrastrar el líquido los sólidos. Si tiene muy poca pendiente, el líquido va a pasar por el caño de una manera muy, muy lenta y tampoco va a arrastrar los sólidos. Por lo tanto, hay un rango que es el necesario para que los sólidos sean arrastrados por los líquidos. Quiere decir que cada vez que yo acciono, por ejemplo, el inodoro, tanto los sólidos como los líquidos puedan pasar por nuestra relación sin que se obstruya o que queden en el camino los sólidos. Entonces, esto es lo que tengo que tener en cuenta. Tengo un rango entre un mínimo y un máximo. Y eso es lo que tengo que calcular. Bueno, entonces, el cálculo de la pendiente, como dice acá, primero tengo que conocer la longitud de la cañería. Entonces, una vez que hice el trazado, tengo que medir la cañería. Esto tiene tanto, tanto, tanto y sé, bueno, la longitud de este tramo en cuestión. Entonces tengo que medir en planta todos los trazos, los tramos que tengo para saber cuál es la longitud de esa cañería. El segundo punto como dato, obtengo la tapada externa. ¿Esto qué es? Es lo que yo les decía recién. Es que la empresa
prestataria me va a dar a qué profundidad está el caño de la red. Ese es un dato importante. Y el dato importante también que debo tener es cuál es la tapada interna. O sea, supongamos que este es el ejemplo. Este inodoro, ¿a qué tapada está? ¿A qué profundidad está el inicio del caño que va a desaguar este inodoro? Entonces, todos estos datos son necesarios para calcular qué pendiente va a tener este caño. Supongamos que acá tengo el nivel de mi caño que va a pasar por la vía pública, el nivel del caño que va a tener como salida del artefacto inodoro y la longitud de esta cañería. Estos son los datos que necesito. En un corte podría verse de esta manera estos datos. El caño, la tapada externa, que es el caño de la red, la tapada interna, que es el caño que está saliendo del artefacto que quiero desaguar, y la distancia del caño. Esta es la distancia entre el punto donde va a recibir los líquidos cloacales y el punto donde va a desaguar los líquidos cloacales. Una de las características que también debo conocer es que al menos, fíjense acá dice, hierro fundido mínimo 20 centímetros. ¿Por qué hay un mínimo de la profundidad del caño? ¿Por qué yo este caño lo puedo poner a 5 centímetros con respecto al piso terminado? Porque también tengo que proteger al caño. Si yo tengo este caño muy cerca de mi nivel de piso, cualquier problema, cualquier presión que tenga sobre ese piso puede afectar al caño y lo puede romper. Por lo tanto, las normas también dicen que debo tener una distancia mínima de tapada de este caño para que quede protegido. Y esta distancia, esta tapada externa, es la que me da la empresa prestataria del servicio. Si estamos hablando de PVC, este es hierro fundido 20. Si estamos hablando de PVC, la distancia es 40. O sea, del artefacto más alejado yo tengo 40 centímetros en referencia al nivel del piso. Este es mi nivel de piso, que está a 40 centímetros mi caño. A partir de ahí yo tengo que calcular la pendiente. Y la idea es que pueda llegar con esa pendiente a desaguar a la red cloacal. Esto es lo que tengo que calcular, si es posible o no es posible. Bueno, ¿y cuál es la fórmula? Veamos la fórmula. ¿Cómo calculo la pendiente? La pendiente va a ser P igual al desnivel que hay entre el artefacto y el caño donde tengo que llegar a la red cloacal, es el desnivel, dividido la longitud. Quiere decir que si hay 1 metro de desnivel y hay 10 metros de longitud, yo estoy en 1/10. ¿Sí? Hay 1/10 entre el desnivel y la longitud. Vamos a ver un poco el cálculo de la tapada. ¿De qué se trata este cálculo de la tapada? Este es el ejemplo que vimos hoy. Tapada interna, tapada externa. Tapada se le denomina precisamente a esa distancia entre la parte superior del caño y el piso terminado. Entre la parte superior del caño y el piso terminado. Tapada externa, tapada interna. Ahora vamos a ver un ejemplo de a qué se llama parte superior del caño, intrados. Vamos a ver eso un poquito de qué se trata. Pero conceptualmente lo que quiero que entiendan es que aquí hay una distancia, si generalmente se trabaja en PVC, de 40 centímetros desde el artefacto, y acá hay una distancia que me da la empresa. Esa es la tapada externa, la tapada interna. Y acá hay un desnivel. O sea, ¿qué medida me va a dar la empresa? Me va a decir, del nivel de vereda está enterrado el caño de la red, tantos centímetros, tantos metros. Bueno, esa es la tapada externa. Y también obviamente que la vereda no es el nivel donde está el inodoro, entonces también hay un desnivel con respecto de esa vereda al artefacto. Entonces, ¿cómo calculo el desnivel? Va a ser la suma entre la tapada, o sea, esta medida más esa va a ser el desnivel que voy a tener acá, menos la tapada interna. Quiere decir que esta distancia menos esta me va a dar
la distancia que hay, la profundidad que hay entre este punto y este punto. ¿Sí? Tapada externa más desnivel, sumar estos dos y restar esta tapada interna. Vamos a ver en números cómo es esto, para que se entienda. Supongamos que aquí me dice la tapada interna está a menos 0,90. De acá a acá hay 90. El desnivel de la vereda al piso de la casa es de 40. Quiere decir que acá tengo 1,30. Y la tapada interna es de 40. Quiere decir entonces que la tapada va a ser 90 más 40 menos 40. Quiere decir que la distancia que hay de este punto a este punto es 90 centímetros. ¿Qué distancia hay entre la línea o el caño que va a ser conectado y este artefacto? Acá me da un ejemplo de, por ejemplo, 18 metros. Quiere decir que ese desnivel dividido los 18 metros me da 0,05. Esto llevado a fracción es 1,20, que es el mínimo que necesito. El 0,05 es 1,20. 0,050 o 0,060 es el rango que necesito, entre 1,20, un veinteavos y un sesentaavos. Eso me va a dar precisamente cuál es la pendiente. Si esta pendiente está fuera del rango que necesito, voy a tener que buscar alguna solución. Como dice acá, veamos qué problema se puede presentar. Este es en el ejemplo ideal que coincida la pendiente entre este punto y el caño de salida. Supongamos que esta línea que está acá de puntos es la que me dio el cálculo de recién. Y obviamente hay una pendiente mucho más empinada que la que necesito. Entonces, una primera solución es cuando la pendiente no me da. Fíjense que en este caso, supongamos que el caño de la calle está más abajo de lo que la pendiente necesita. Entonces, si yo uno estos dos puntos, esta pendiente va a ser muy pronunciada. Entonces, una solución precisamente es poner un caño a la pendiente correcta, pero que la cañería está mucho más profunda. Fíjense que esto es lo necesario y yo lo tengo que llevar hasta este punto a la cañería para que la pendiente sea la necesaria para llegar a este punto. Esa es una solución. Cuando yo tengo que el nivel de piso terminado está muy por encima de lo que es la tapada externa, una solución es llevar toda mi instalación más abajo para que pueda tener la pendiente que necesito. Esa es una solución. Otra solución, veamos otra solución, es mantener la instalación a una profundidad aceptable, que son los 40 centímetros y de hacer toda la instalación, pero poner, fíjense que acá pone una cámara de inspección y esto va a generar un salto. El líquido va a venir por acá, va a bajar, va a hacer un desnivel y después va a seguir con la pendiente correcta. Esta pendiente y esta pendiente son las correctas. Acá se produce un salto para precisamente poder unir este punto con este, pero no cambiar la pendiente de esta instalación. Entonces la cámara de inspección sirve también para hacer este salto que necesito para que se pueda conectar al caño. Otra solución. Lo puedo hacer con una boca de inspección. Vieron hoy que cuando vimos boca de inspección, este boca de inspección tiene un caño a 45. Bueno, esta puede ser la solución. No bajar la cañería de toda la instalación, dejarle el mínimo de 40, hacer la pendiente del 1,20 o 0,05 y en este punto hacer el salto. Acuérdense que esto no puede ser mayor a 50 centímetros. Si necesito otro salto, porque esto es 80 o 1 metro, bueno, tendré que poner otra boca y hacer otro salto para llegar a esa profundidad. Otra solución. Fíjense que todas son recursos que se utilizan para poder estar dentro de la norma. Todos estos accesorios y todo esto que vimos anteriormente precisamente sirven para cumplimentar la instalación y que esto funcione.
Esto es menos convencional, pero también se utiliza. Se llama tanque de inundación. Bueno, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, la pendiente que tengo es menor a la mínima? O sea, yo tengo muy poca diferencia entre la tapada interna y la tapada externa con el desnivel. O sea, la pendiente es muy poca. Bueno, en ese caso, todos los casos que vimos antes era porque la pendiente era mayor a la necesaria. En este caso, la pendiente es menor a la mínima necesaria. Entonces, ¿qué recurso se puede utilizar? Se llama tanque de inundación. Y esto básicamente lo único que hace es poner un depósito de agua que cada vez que se active o se genere un desecho en la instalación, se active este tanque y haga correr el agua para que todos los líquidos y los sólidos puedan eh, eh, pasar por el caño y llegar a mi red cloacal. Esta es una solución poco convencional. En general, lo que se hace cuando el caño está muy a nivel, muy cerca, muy próximo al nivel de calle, se hace, en realidad se sube el nivel del proyecto, porque esto también supongo que al tener muy poco desnivel entre la calle y el predio, también voy a tener problemas pluviales. Entonces, generalmente si tengo este problema cloacal, también voy a tener un problema pluvial. O sea, esto me va a solucionar en parte el problema que tengo, pero no me va a solucionar la parte pluvial. Entonces, generalmente, en estos casos, por eso le digo que esto es poco convencional, en estos casos lo que se hace es readecuar el proyecto a una cota mayor. Yo levanto, relleno donde va a estar mi construcción 30, 40 centímetros y sobre eso hago mi construcción y hago que todo trabaje por pendiente. Acuérdense que estos sistemas, todos los sistemas que se le agrega algún accesorio, puede correr el riesgo de que en algún momento falle. Y si falla este accesorio, falla mi instalación. Entonces hay que analizar a ver qué es conveniente. Si yo levanto mi terreno y hago mi instalación convencional, me libero de esto y la instalación va a funcionar automáticamente siempre. En este caso, falla mi tanque de inundación y falla mi sistema. Bueno, este es el caso que yo les decía, les decía recién. En vez de hacer esto de poner el tanque de inundación, lo que hago es levantar mi nivel de proyecto. Entonces, al levantar mi nivel de proyecto, voy a tener ya la pendiente suficiente y necesaria para hacer el desagüe convencional. Bueno, y acá terminamos. Vamos a dejar la presentación. Bueno, esta es una introducción, estuvimos hablando 1 hora 20. Esta es una introducción a lo que es el sistema cloacal. Vamos a tener una próxima teórica donde vamos a hilar un poquito más fino a lo que es la instalación, pero me gustaría que en esta semana investiguemos acerca, como les decía hoy, de estos accesorios que estuvimos viendo. El gran problema que yo veo en el trazado de las instalaciones es precisamente que no conocen los accesorios. Entonces, hay veces que las conexiones que hacen, el trazado que hacen, es precisamente parte del desconocimiento de todos estos accesorios que vamos viendo. Y es tan simple averiguar, investigar en los distintos lugares del rubro donde venden accesorios sanitarios. Incluso pueden entrar a la firma Tigre, hay varias marcas que venden caños y accesorios. Y ahí ustedes pueden empezar a ver, yo les voy a mostrar ahora para terminar nada más, les voy a mostrar algunos accesorios que bajé de la red, que ustedes la pueden bajar, para que se hagan la idea de cómo funciona y cómo son en la realidad. Porque es muy distinto conocer en la realidad el accesorio para poder hacer la instalación. Vamos a compartir otra vez la pantalla.
y les voy a mostrar esto precisamente. A ver si están por acá. Acá. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, esta es una pileta de patio. Fíjense cómo es la pileta de patio. Esta pileta de patio tiene accesos, varios accesos y una salida. El acceso tiene una sección menor a la salida. Generalmente el acceso está un poco más arriba que la salida también. Por lo tanto, bueno, ahora vamos a ver adentro cómo es esto, pero básicamente lo que a mí me interesaría que entiendan es que esto tiene una sección determinada. Yo no puedo venir con un caño que no tenga esta sección y no puedo salir con un caño que no tenga la sección de salida. Entonces, si yo conozco este artefacto y sé que a la pileta de patio entra caño de 60 y sale caño de 100, por ejemplo, son los caños que voy a utilizar para hacer mi instalación. Entonces nunca voy a salir con un caño de 60 si conozco cómo es el artefacto, porque acá precisamente no entra. O nunca voy a entrar con un caño de 100, porque en este caño no entra. Entonces, esto es lo que necesito conocer. Y eso es lo que quiero que ustedes se familiaricen. Yo tengo una carpetita acá donde aparecen algunas imágenes, que ustedes también la pueden tener. Fíjense acá, esto es la pileta de patio desde arriba. Tiene el caño de salida de 100 y los caños de entrada de 60. Y este es el sifón. Este plástico que se ve acá es el sifón, y en algunos casos el sifón tiene un lugar donde tiene un canastito con una tapa donde yo puedo sacar esto que generalmente, como está en los baños, junta pelo, junta, bueno, un montón de suciedad que se puede limpiar para no obstruir la instalación. Entonces, este sifón a veces, en algunos casos, tiene una tapa, una tapita rosca donde yo saco esa tapita y puedo hacer una limpieza. Obviamente que esa tapita tiene que estar siempre colocada porque es el que hace el cierre hidráulico. Yo tengo que tener tapado y solamente acceder cuando lo necesito. Vamos a ver otro caso de esto. Bueno, aquí se ve con más detalle el dibujo, tanto en corte como en planta. Ven que tengo un caño de entrada y un caño de salida. Esta es la tapa que puede estar, como les decía hoy, pileta de patio tapada o pileta de patio abierta, depende de la rejilla que tenga. Y acá tengo la entrada, acá tengo el sifón, puedo tener acceso, como dice acá, y esto es la pileta que se llena de agua. ¿Hasta dónde se llena de agua? Hasta la salida que tiene este caño. O sea, este caño que es de mayor sección va a mantener el líquido dentro de esta pileta. Todas estas entradas que corresponden a este dibujo en corte van a hacer que esta caja interior se llene de agua. Como este flaps está por debajo del nivel donde se va a llenar de agua, va a ser el cierre hidráulico. ¿Y qué nivel va a tener? Va a tener el nivel de la salida del caño, este grueso. Por lo tanto, siempre se va a mantener hasta este nivel del agua. El agua va a pasar por acá y va a mantener ese nivel que está acá. Bueno, este es el análisis que yo quiero que ustedes hagan a partir de la folletería que pueden conseguir en los distintos rubros del mercado que vendan estos productos. Tigre es una de las principales que está en el mercado y que maneja todos los accesorios. Boca de acceso, piletas de patio. Aquí, por ejemplo, tiene una rejilla, quiere decir que esta es una pileta de patio abierta, con rejilla. Si esta tapita fuese ciega y tiene un burlete acá con los 4 tornillitos, bueno, esto va a ser una pileta de patio cerrada. Pero básicamente, fíjense que a diferencia de materiales que uno puede ser PVC o PPN, todos estos funcionan de la misma manera. Tiene accesos, algunos tienen 3, algunos tienen 5 accesos a la pileta de patio y tienen una salida. Mayor sección la salida, menor sección la entrada.
Este es el análisis que hay que hacer para empezar a hacer la instalación. Entonces, ese es el trabajo. Vamos a salir un poquito de acá. Dejar de presentar. Entonces, ese es el trabajo que quiero que hagamos en esta semana. Averiguar qué caños hay para la red cloacal, si hay caños de 100, caños de 60, caños de 50, caños de 40. Son los materiales que vamos a utilizar. Nosotros en la facultad, bueno, esto es todo virtual, pero en la facultad tenemos algunos accesorios que yo les muestro generalmente, pero esto también lo podemos suplir con entrando a los catálogos de las empresas. Entrando a los catálogos van a ver que tenemos caños de distintos sectores, de distintas secciones, de distintos materiales, pero básicamente el caño PVC es el que más se difunde y el que más se vende, por lo tanto las instalaciones generalmente se hacen en esos materiales. Los accesorios, los inodoros. La semana que viene vamos a ver incluso un videíto de cómo funciona un inodoro por dentro. Entonces, un poco es esto de aproximarse a la instalación para poder hacer un trazado a conciencia. O sea, yo cuando me pongo frente a mi planta de baño, tengo que decir, bueno, ¿y ahora para dónde arranco? ¿Por dónde empiezo a hacer mi instalación cloacal? Bueno, todo esto que le estoy informando de las normas, de los caños, cómo tienen que ser, las cámaras de inspecciones, qué artefactos son secundarios, qué artefactos son primarios, cómo acceder, vamos a aprender a cómo hacer la ventilación. Bueno, todo ese cúmulo de información me va a servir para hacer el trazado, que va a ser el próximo trabajo práctico. El próximo trabajo práctico tiene que ver con ustedes individualicen nuevamente los núcleos sanitarios del proyecto y vamos a hacer la instalación cloacal de esos núcleos en una primer planta que tiene que ver con una planta general para ver cómo es todo el trazado y después vamos a hacer detalles de cada núcleo sanitario para ver ya cómo es el artefacto, cómo es el caño, qué sección tiene, qué accesorios tiene, porque todo esto hace a que la instalación sea eficiente y que ustedes entiendan la instalación. Yo lo que quiero con este trabajo práctico y este módulo que estamos viendo ahora, precisamente es esto, es poder entender la instalación y que ustedes mismos sean los que evalúen si esa instalación está bien. Por supuesto que me van a entregar el trabajo práctico, yo lo voy a corregir, voy a hacer una devolución de ese trabajo práctico, pero lo importante y lo que quiero que les quede como esencia es que este nuevo paradigma que no sé cuándo va a terminar, nadie sabe cuándo va a terminar, nos prepare precisamente para hacer un autodiagnóstico. Este cambio de concepción de cómo es la educación me parece que va a pasar por ese lado, donde el docente va a tirar información, pero ustedes van a tener que no solamente aprender, sino que van a tener que también tener las herramientas para decir, bueno, lo que estoy haciendo está bien, porque cumple esta norma, cumple esta, cumple esta. Yo lo que hago es verificar cuando hago la corrección y hago la devolución de lo que ustedes, el razonamiento que hicieron es el correcto y que está bien la instalación. Pero ustedes le tienen que dar una vuelta más a esta forma de aprender y de hacer los trabajos prácticos. Tienen que hacer una autocorrección. Y así supongo que va a pasar en todas las materias y en todo lo que podamos enseñar y aprender en estos cursos virtuales. Entonces, un poco esa es la- el nuevo tema. Vamos a verlo de esta manera. Y para la próxima clase, la idea es que podamos seguir viendo más de instalación cloacal, pero ya tirando cosas más precisas y más puntuales para que ustedes puedan hacer la instalación. Así que si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer y si no, terminamos acá. Arqui, quiero hacer una Sí, consulta. sí. ¿Es necesario poner presente en el chat? Mira, ese es un tema que yo lo manejo con los trabajos prácticos que van entregando y esto está grabado y después yo lo analizo y veo todos los que entraron. Ujú. El concepto de este programa en particular permite que se pueda poner presente. Es un dato más, pero básicamente lo que a mí me interesa, yo lo voy a tener en cuenta, obviamente. Si ustedes, yo no sé cuáles son las preferencias que tienen o cuáles son los puntos. Si pueden poner presente, es una planillita más que a mí me sirve, pero básicamente eso es una
de las cosas que me interesarían, pero básicamente los trabajos prácticos es lo que a mí más me interesa y el acompañamiento que ustedes hagan de todo lo que vayamos viendo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. O sea, yo consultaba nomás porque tengo un problema y no puedo escribir en el chat, por eso. Bien, bueno, pero Arqui, a mí básicamente, tampoco me parece para escribir, no sé, es raro. Leo bueno, los chats pero no escribo. Sí, mira, a mí. a mí me sugirieron que migre desde el Zoom al Meet, que es lo que estamos ocupando ahora. Eh, es la primera vez que estoy ocupando, o sea, no sé si salió bien, estamos grabando, no sé, después veremos cómo sale todo, pero la idea es que podamos seguir trabajando en esta plataforma. Esta plataforma nos sirve precisamente para que la facultad también tenga un monitoreo, o sea, hay un montón de cosas que hacen que trabajemos en esto y vamos a ir perfeccionándonos en todo en realidad. Yo voy a seguir estudiando esta plataforma, a ver qué más opciones tengo, pero básicamente la idea es que trabajemos de esa manera. Y le vuelvo a reiterar, y disculpen si insisto en esto, el concepto que tenemos que manejar es que nosotros podamos hacer un autodiagnóstico, nosotros mismos, de las cosas que vamos aprendiendo. Esto de no poder estar con el proyecto y el plano de ustedes hablándoles en el aula hace que tengamos una responsabilidad y una actividad diferente. Eh, Ustedes me van a poder mandar el PDF, obviamente yo voy a ver y voy a hacer consideraciones de lo que me mandan, pero la idea es que ustedes también redoblen el esfuerzo para que ustedes mismos, con todo lo que vayamos viendo, esta teórica, hay ventajas y desventajas de esto de trabajar virtual. Esto que se está grabando lo pueden ver 5 veces y cosas a lo mejor que en la presencial, si no la casaron, ya no la casaron y ya no la podemos ver de vuelta, a no ser que pregunten, pero la ventaja es esa, la desventaja es que tenemos que también hacer este autodiagnóstico. Entonces, bueno, un poco esa es el desafío que tenemos de aquí hacia adelante. Nos vemos la semana que viene. No sé si hay alguna pregunta más. Los escucho. El tema del formato de la investigación va a estar todo en los indicadores de la tarea. El formato de la investigación, yo ahora en el aula virtual voy a poner esto de cómo vamos a hacer, ¿sí? La nueva tarea. No lo voy a poner como trabajo práctico porque el trabajo práctico va a ser directamente la instalación sanitaria. Esto que yo les pido para la semana que viene es una investigación que van a hacer y cada uno va a tener una carpeta en su computadora que tiene que ver con recabar información acerca de todo lo que se refiere a los accesorios y los caños y los elementos que el mercado tiene. Porque básicamente de eso se trata la instalación. Es en función a lo que encuentre en el mercado hacer la instalación, siempre y cuando tengamos presente las normas que tenemos que seguir. Hay ciertos lugares donde no consigo un accesorio u otro, por lo tanto tengo que hacer la modificación pertinente para que la instalación siga sirviendo, siga funcionando. Por eso es tan importante conocer los accesorios y los caños que voy a ocupar. Pero eso lo voy a poner también en el aula virtual, no se preocupen. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la clase que viene. Que tengan una linda semana, chicos, y a cuidarse. Gracias, Arqui, igualmente. Gracias, igualmente. Nos vemos aquí. Chao, hasta luego.